Hola, hoy os traigo las últimas lecturas de los meses de abril, de mayo y de junio. Hay unas cuantas, así que vamos a empezar. Voy a empezar por El brazo marchito de Thomas Hardy. Como sabéis, Thomas Hardy no solo escribió novelas, escribió muchísimos relatos, también poesía. Y bueno, este es uno de sus relatos. Esta edición además es súper chula, es ilustrada, es muy bonita. Me la regaló Almu, muchas gracias desde aquí. Y bueno, es un relato que me ha gustado bastante. La protagonista de esta historia es una lechera que tiene un hijo ilegítimo con su patrón. Un día este se presenta con su nueva mujer, que es mucho más joven, muy bonita. Una noche la lechera sueña algo extraño con relación a la nueva mujer. Y a partir del día siguiente a esta empieza a ocurrirle algo muy extraño, empiezan a salirle como unas marcas muy raras en el brazo. Y bueno, a pesar de que se hacen amigas, habla un poco también de esta maldición que se van pasando la una a la otra y que la única forma de sacarse de encima es malogrando algo de la otra. Para ser un relato tan corto, es muy turbio, es muy oscuro. Después leí The House of 20,000 Books de Sasha Abramsky. Este libro lo leí como parte del club de lectura de no ficción organizado por la Comín y básicamente el autor lo que ha hecho es reconstruir un poco la vida y la historia de sus abuelos. Vivían en una casa muy particular. Su abuelo coleccionaba libros que tuviesen que ver con el judaísmo y también con el comunismo, ediciones raras, correspondencia de Karl Marx, hasta acabar con una colección muy peculiar. Este libro habla de temáticas muy específicas que si no tienes un mínimo interés en ellas, a lo mejor se te puede hacer un poco pesado. A mí la verdad es que ni fu ni fa, hubo cosas que me gustaron mucho, pero hubo otras partes que se me hicieron un poco densas. Además porque la estructura que tiene es que te va narrando la historia en función de las habitaciones que tiene la casa y de los libros que hay en cada habitación. Pero eso hace que cronológicamente sea un poco lío porque vas adelante, hacia atrás y hay veces que no sabes bien ni dónde estás. Pero bueno, lo que me gustó mucho fue un poco el choque entre una familia judía con unas creencias tan arraigadas y luego pues su abuelo que también era comunista como el que más, al menos hasta cierta época, porque luego pues cuando se da cuenta de las atrocidades que ha cometido pues el partido se acaba desentendiendo, pero bueno, es interesante a nivel pues de conocimiento de estos dos temas. El siguiente que leí fue The Ladies of Grey's Anatomy de Susanna Clarke. Este libro lo compré de segunda mano y es un libro de historias cortas ambientadas en el mismo mundo que Jonathan Strange y el señor Norrell. Yo no he leído Jonathan Strange y el señor Norrell, he visto la serie. A ver, no es necesario haber leído el libro para poder leer este, pero sí que es cierto que hay joyitas que las personas que se lo hayan leído o que hayan visto la serie pues captarán mucho mejor. Básicamente lo que intenta este libro es que los que hayáis visto la serie o hayáis leído el libro veréis que si en algo se caracteriza es en su falta de personajes femeninos. Y este libro lo que hace es, todas las historias cortas están protagonizadas por mujeres y relacionadas con la magia también. Entonces supongo que es una manera de cubrir la falta de personajes femeninos que hay en la obra principal. Una curiosidad es que usa dialectos y expresiones típicas de la época en la que está escrito las diferentes historias que transcurren en el libro, porque no todas están ambientadas en la misma época, y eso hace que parece que el libro en sí esté escrito, que esté escrito en el siglo XVIII, XIX, y yo que no tenía mucha idea del mundo mágico que crea Susanna Clarke, lo que me gustó también es que no es nada descriptivo, sino que a través de los personajes tú vas aprendiendo un poco cómo funciona el sistema de magia, cómo funcionan las reglas en ese mundo que crea ella, y bueno, es una colección de historias entretenida. El siguiente que leí fue un regalo el día de San Jordi y fue un libro que me encantó. Se trata de Narayama de Shiichiro Fukazawa. Por lo que tengo entendido este libro es difícil de encontrar, pero por favor, si lo encontráis y os gusta la literatura japonesa, leedlo, os va a llegar. Básicamente cuenta la historia de un pueblo que vive rodeado de montañas y es un pueblo donde la gente pasa muchísima hambre. La tierra no da frutos, los cultivos son muy pobres y la gente se muere tanto de hambre que ha tenido que basar las leyes morales de la sociedad en base a esto. No quiero decir de qué forma
fundan esas leyes, esas normas en esa comunidad porque sería chafaros el libro. Básicamente hay una montaña, que es el Narayama, donde cada año los abuelos que cumplen 70 años hacen un peregrinaje. La protagonista es una anciana que va a cumplir 70 años, con lo cual le toca el peregrinaje al Narayama y ella se está preparando para hacer este peregrinaje. Y es un personaje que me llegó muchísimo, lo encontré súper entrañable. Es una ancianita que conserva todos sus dientes y eso en el pueblo está súper mal visto porque es símbolo de que tú pues te has podido alimentar bien, has tenido una buena vida, no has tenido que comer piedra ni pan duro. Y todos se ríen de ella por conservar los dientes y ella lo único que quiere es por favor que se le caigan los dientes para poder ser aceptada por el resto del pueblo. Este es uno de esos libros que sabes que vas a releer una y otra vez, que la historia se queda contigo, es como un cuento. No sé, la verdad es que para ser un cuento tan cortito que te lo puedes leer en un día perfectamente, a mí me llegó muchísimo. Lo encontré muy especial. El siguiente que leí fue El cuento de la criada de Margaret Atwood. Como la serie pues se empezó a emitir hace poco, tenía ganas de leerlo antes de verla. De entre los dos que he leído de Margaret Atwood, no es mi preferido, tengo que decirlo, me gustó bastante más Alias Grace, pero bueno, El cuento de la criada pues también me gustó. La serie también creo que está muy bien, aunque claro, lógicamente pues amplía muchas tramas que en el libro no se amplían y creo que en ese sentido prefiero el libro, prefiero que se queden en el misterio porque así se centra más en el mensaje que quiere transmitir. Supongo que estaréis hartos de escuchar de qué va El cuento de la criada, pero básicamente presenta una sociedad distópica donde el gobierno básicamente es un gobierno teocrático y nos encontramos en un mundo donde a causa de las guerras, las radiaciones, todo esto, mucha población no es fértil y entonces lo que hacen es obligar a las mujeres fértiles a pasar a ser propiedad de un comandante. Las anulan totalmente, quitándoles el nombre, quitándoles cualquier tipo de libertad, solo sirven como recipientes para tener hijos de estos comandantes, ¿no? Es un libro que a mí me enganchó desde el principio, pero sí que es cierto que el ritmo hay gente que le puede resultar un poco lento. No se trata de la acción de lo que pase aquí, sino un poco de las reflexiones que te va haciendo la protagonista, porque está narrado en primera persona. Y tengo que decir que los que lo hayáis leído, a mí me gusta mucho el final que tiene. El final y el epílogo que tiene. El epílogo me pareció muy original. Es algo que eso no se puede reflejar en la serie. Si lo habéis leído entendéis por qué, pero no sé, me pareció muy original y creo que es un libro que a día de hoy pues es importante tener presente y estoy convencida de que va a ser un libro que se va a seguir leyendo a lo largo de los años. El siguiente que leí fue La bruja Lois de Elizabeth Gaskell. Os dejaré la reseña que hice por aquí abajo, así que no me voy a enrollar mucho, pero básicamente va de una chica que vive en Inglaterra y tiene que mudarse tras la muerte de sus padres a Salem en el siglo XVII, concretamente en la época donde se sucedieron los juicios de Salem. Y bueno, también fue un relato que me gustó bastante. Si queréis saber más, os dejo la reseña por aquí. Otro del que también no me voy a explayar mucho porque también hice reseña fue La caja de los deseos de Sylvia Plath. Este libro es un conjunto de relatos, de fragmentos de su diario. Creo que es una buena opción para quien no haya leído nada de Sylvia Plath y quiera ver un poco pues si le puede gustar el estilo de la autora, para conocer sobre todo los temas que trata a lo largo de su obra. También me gustó mucho y lo mismo, si queréis conocer mi opinión más a fondo, os dejo el enlace por aquí abajo. El siguiente libro que leí es un libro del que me da mucho miedo hablar porque es un libro muy querido y que a mí no me ha gustado. Y me da mucha rabia que no me haya gustado, de hecho es un libro gordísimo y que me lo he terminado por cabezonería porque desde el principio no conecté con la historia, pero mantenía la esperanza hasta el final de que me gustara y me sabe fatal que no me haya gustado, pero ha sido así y se trata de American Gods de Neil Gaiman. No sé exactamente cuál ha sido el problema, bueno sí que lo sé, y es que no he podido conectar en la forma como está escrita la historia. No ha cuajado bien conmigo, entonces lo que es el concepto de la historia sí que me parece muy original, pero es que no conseguí que me gustara el estilo con que Neil Gaiman escribe esta novela
y los personajes es que no me llamaban la atención, no me decían nada. Ya os digo que lo seguí leyendo por pura cabezonería, porque me decía mucha gente a la que le ha gustado me decía tienes que continuar porque a partir de la mitad del libro pues el ritmo acelera mucho, lo vas a pillar más, y lo terminé por eso, pero es que en el momento donde empieza realmente a suceder cosas, que es básicamente cuando llevaba casi 3/4 del libro, como en esos 3/4 no me habían interesado mucho los personajes, cuando pasan las cosas gordas me daban bastante igual. Entonces me da mucha pena que este libro no me haya gustado, porque esperaba que me gustara mucho y no ha sido así. Aún así, para que veáis que sigo sin darme por vencida, la serie creo que la voy a ver, porque creo que a lo mejor un enfoque diferente de la historia es lo que me hace falta para poder conectar con ella. Sinceramente lo creo, es que no quiero tirar la toalla en algo que le gusta a tanta gente, no entiendo por qué no ha conseguido conectar conmigo la historia, pero bueno, así ha sido. El siguiente que leí fue The Morning They Came For Us, Dispatches from Syria, de Janine Di Giovanni. De ese también voy a hablar súper poco porque he grabado un vídeo solo hablando de él y lo colgaré los próximos días. Es un libro muy importante, es un libro que está a la orden del día. Es un libro que no puedo dejar de recomendarlo porque creo que es responsabilidad desde nuestra posición entender lo que está pasando en Siria, no solo estos días, sino creo que para poder entender lo que está pasando en Siria a día de hoy hay que remontarse a lo que pasó al inicio del conflicto, incluso antes, y este libro es la herramienta perfecta. Es que es muy accesible, todo el mundo lo puede entender, y no sé, los testimonios con los que se encuentra Janine en este libro son... bueno, que a veces tienes que poner distancia entre el libro y tú, pero aún así es que creo que es algo que se tiene que leer. Y ya os digo, en los próximos días espero poder subir el vídeo que he grabado solo hablando de este libro. El penúltimo libro del que os quiero hablar es El bosque Mitago, de Robert Holstock. Este libro lo que hace es un poco vagamente lo mismo que American Gods, y es intentar explicar la mitología, en este caso es mitología celta, no es tan amplio como en American Gods, y llevarla a la vida en cierta forma. En este caso, este libro me ha gustado mucho. Creo que el concepto es súper original. Forma parte de una saga de 7 libros, que esto yo no lo sabía, cuando lo empecé pensaba que era un tomo único, pero es una serie que los libros, algunos son independientes unos de otros, incluso, si no me equivoco, creo que no están relatados cronológicamente. Es decir, que hay algunos donde salen personajes que también salen en este, pero antes de la historia del bosque Mitago. Y todo esto tiene un porqué. Este libro trata sobre la familia Huxley, que vive en una casa que está muy cerca de un bosque muy particular. El padre ha vivido obsesionado intentando estudiar ese bosque, hasta el punto que la obsesión se vuelve completamente enfermiza, y los hijos, en especial el pequeño, pues le recriminan un poco todo esto. La acción empieza a final, cuando termina justo la Segunda Guerra Mundial, cuando el hijo pequeño vuelve a casa después de la Segunda Guerra Mundial, y poco a poco va a intentar entender el porqué de la obsesión de su padre con este bosque. Y una de las cosas que descubres es que este bosque no es como los demás. Es un bosque que se protege frente a las amenazas externas, donde pasan cosas extrañas, donde si te adentras, el bosque te rechaza y a lo mejor puedes estar caminando en círculos sin saberlo, donde escuchas ruidos extraños, donde empiezas a tener visiones, y todo esto está relacionado con esta palabra, Mitago. Si queréis saber lo que significa, de verdad, leeros, no os lo quiero chafar, pero creo que el concepto de este libro es tan original. Es un libro de fantasía que no es lo que me esperaba. Pensaba que sería el típico libro de acción, y qué va. Es un libro súper introspectivo que habla de la mente, que habla del folclore que hemos olvidado pero que está en algún lugar de nuestra memoria colectiva,
y cómo da vida a ese folclore, que en este caso ya os digo que es folclore celta. Y es un libro que me sorprendió bastante pues por el tono que le da el autor. Es un libro que más que respuestas lo que hace es plantear muchas preguntas. A medida que van avanzando los libros todo se vuelve más complejo. No es el típico libro de fantasía, de hecho creo que tiene toques también de ciencia ficción. La forma como se aborda el tema es como de una mentalidad muy típica de la ciencia ficción y me ha sorprendido gratamente. Y el último libro que leí es Hozuki, la librería de Mitsuko, de Aki Shimazaki. Este libro es súper finito, me lo leí en una tarde y también me gustó muchísimo. No os digo más porque de este sí que voy a hacer reseña también, pero bueno, que sepáis que me ha gustado mucho. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis por los comentarios qué habéis estado leyendo vosotros. Y nada, nosotros nos vemos en el siguiente.